Y hablando de Rosario, sumamos una información más porque se encuentra en grave estado quien fuera gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchis. Está internado ya desde hace al menos unos 12 días a propósito de la COVID y su estado se agravó en las últimas horas. Vamos a la calle rápidamente con Laura Maiocchi para ocuparnos de uno de los temas que ha generado el mayor debate en las últimas horas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a propósito de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, entre tantos otros temas. ¿Qué tal, Laura? Muy buen día. ¿Con quién estás? ¿Cómo te va, Silvia? Buen día. Tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el impacto político que está generando. Aquí estamos ya con el ministro de Justicia, Martín Soria. Bueno, ministro, gracias por recibirnos. Estábamos hablando recién fuera de cámara, adelantando algunos de los temas. Le preguntaba yo a usted, ministro, bueno, la foto muy fuerte en lo político en la jornada de ayer del presidente de la República, que hace todo el gabinete, y una frase como para abrir y comenzar esta reflexión, donde el presidente manifestó que ningún fallo, ni tampoco ninguna etapa iba a cambiar el rumbo político del gobierno. ¿Cómo debemos analizar todo esto? Bueno, con la contundencia habitual y la claridad con la que siempre nuestro presidente sigue adelante, transformando la realidad en pos de todos los argentinos, en el medio de esta segunda ola del virus de COVID que azota al mundo entero. El presidente se refería, claro, al fallo en las últimas horas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que más que un fallo para analizar desde lo jurídico, es una lamentable declaración política del Superior Tribunal de Justicia de la Nación, quien el martes pasado de esta semana decidió invalidar un DNU que había vencido el viernes pasado. Tranquilamente podrían haber hecho como hacen siempre, de declarar abstracta la cuestión, pero no, decidieron echar mano a la invalidez de una medida sanitaria tomada en el medio de esta segunda ola de contagios exponencial. En el día de ayer, 663 fallecidos, argentinas y argentinos contagiados con este virus que lamentablemente tenemos que lamentar todos, valga la redundancia, estas víctimas fatales, ¿no? 26.000 contagios en el día de ayer. Y bueno, la oposición con algunos jueces y fiscales amigos que sigue jugando electoralmente en el medio de esta pandemia que azota al mundo entero y a la Argentina. Silvia, el ministro los está escuchando. Muchísimas gracias, Soria, por atendernos. Consultarle, usted en las últimas horas dijo que este fallo, además de ser político, tal como señalaba recién, tiene como objetivo vaciar de poder al gobierno nacional. ¿Por qué dijo esto puntualmente y qué rol entonces tiene el tema de la división de los poderes en la Argentina? Bueno, evidentemente hay una actitud, un camino que lamentablemente algunos, insisto, jueces y fiscales, porque no es bueno generalizar, es una actitud que lamentablemente han tomado algunos jueces y fiscales. Si uno va analizando los últimos fallos de la Corte Suprema, en donde se encuentra como parte del Gobierno Nacional, claramente puede ver que hay una posición, si se quiere, ideológica, de jueces y fiscales que se ve que se sentían afines, muy cómodos quizás, con la mesa judicial de Mauricio Macri. Son los mismos jueces que hace 4 años atrás no decían absolutamente nada del espionaje ilegal a periodistas, empresarios, dirigentes de la oposición. Son jueces que no dijeron nada cuando Macri por decreto quiso poner a dedo 2 jueces de la Corte, nada más ni nada menos. Son jueces que se les perdían las escuchas telefónicas, ¿se acuerdan, no? Detrás de algunos árboles ahí en el Rosedal, aquí en Capital, periodistas de estos medios que tan bien hablaban del macrismo, les pasaban detrás de los árboles cassettes con escuchas telefónicas que tenían a su cargo nada más ni nada menos que la Corte Suprema. Bueno, esta parte de la justicia, esta justicia que entraba y salía a escondidas de la Casa Rosada y Olivos, en los días previos, algún fallo, algún pedido de procesamiento, es la que está haciendo o dictando estos fallos que lamentablemente en las últimas semanas directamente se han metido en el calendario de la política electoral para de alguna manera robustecer candidaturas. Ayer el presidente lo decía, Silvia, de manera contundente, ¿no? Un juez puede tener una afinidad política, puede postular, puede votar un candidato incluso. Lo que no puede es dictar sentencias, dictar fallos que favorezcan a un candidato en medio de una carrera electoral. Y creo que eso es lo que está pasando.
Ministro, buen día. En la caracterización que hizo ayer el presidente Alberto Fernández y esta que reitera usted respecto de la utilización de los fallos con objetivo político, configura la causal de mal desempeño de un juez. Esto es motivo de un juicio político. ¿El gobierno va a impulsar el juicio político a los ministros de la Corte? El gobierno lo que va a hacer es seguir trabajando para conseguir más vacunas, para ser el primer país de todo el continente que produzca sus propias vacunas aquí en la Argentina, si Dios quiere dentro de muy poquito. El gobierno va a seguir lanzando, como lo hizo ayer en el acto el presidente, junto a la vicepresidenta, junto al presidente de la Cámara de Diputados, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en esa foto que algunos medios lamentablemente no quieren ver, que es la unidad del Frente de Todos. Vamos a seguir inaugurando las viviendas que dejó abandonadas durante 4 años el macrismo. Vamos a seguir entregando las computadoras que escondían para no darle a los chiquitos en las escuelas. Eso es lo que va a hacer el gobierno del Frente de Todos, seguir trabajando para todas y todos los argentinos. Que la oposición siga haciendo este show judicial y mediático, lo hicieron durante 4 años y la verdad que no le fue para nada bien, ni a los argentinos ni a ellos. Lo que vamos a seguir haciendo es, porque además, si me disculpan, este fallo lo único que hace es declarar inválido un decreto que ya está vencido. Fíjense lo absurdo de la cuestión, ¿no? Pero ministro, hay un párrafo del fallo en el que advierte que como son medidas tomadas de manera repetida o reiterada, que incluso proyecta los alcances al decreto que todavía está vigente, es decir, el tribunal, la Corte se pronunció anticipadamente sobre un decreto que ya está vigente y sobre el cual no se le había pedido opinión. A ver, primero, si hacen eso, están prejuzgando. Todos leímos el fallo, es un voto en particular el que afirma eso. Sin lugar a dudas, lo que hay que preguntarse en este sentido es ¿cómo puede ser que desde el 20 de marzo del año pasado, en el pico de la ola, de la primera ola, con 3.500 contagios por día, en el pico de la ola, perdón, con 1.500 en el 2020 aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno porteño no dijo absolutamente nada de las restricciones de aquel decreto del 20 de marzo del año pasado. 1.500 contagios. Hoy, en el pico de la segunda ola, con 3.500 contagios, parece ser que se vuelven locos por las clases presenciales en la Ciudad Autónoma. Un gobierno municipal, de la Ciudad de Buenos Aires, porque no le gusta que le digan municipio, un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que este año, 2021, desfinanció como nunca antes en su historia la educación. ¿No le llama la atención? Es un fallo que solamente puede leerse en clave política, es un fallo que desconoce las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para dictar medidas sanitarias en el marco de una situación excepcional. Insisto, ayer 26.000 contagios, 663 fallecidos en la Argentina. Ministro, buen día. Usted habla en clave política y en clave política le pregunto, ¿cómo imagina la relación no solamente con la Corte Suprema, sino con la justicia de aquí en adelante del Gobierno Nacional? Usted habló de una Corte que quiere cogobernar. Cristina Fernández de Kirchner fue un paso más allá y habló de un golpe contra las instituciones democráticas y mientras tanto Mauricio Macri desde Miami habla de que el gobierno avanza sobre la independencia del Poder Judicial. No, a ver. Bueno, Mauricio Macri siempre proyecta en el prójimo, sobre todo en los argentinos, lo que él hace. El que avanzó sobre la independencia del Poder Judicial fue el que montó una mesa judicial en la Casa Rosada, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace algunos meses atrás, cuando empezaban a descubrirse los ingresos y las salidas escondidas de jueces y fiscales que al día siguiente pedían un procesamiento de algún dirigente de la oposición. Eso es llevarse por delante la independencia judicial, la imparcialidad de los jueces. Bueno, pero nos tienen que tener sin cuidado lo que diga el expresidente Macri, sobre todo por lo que logró con todas esas medidas de manipulación del Poder Judicial, que no fue ni más ni menos que generar esa pantalla mediática para las tapas de algunos medios durante 4 años, mientras hacían todo lo que vinieron a hacer, endeudarnos como nunca antes en la historia de los argentinos y fugarla. Porque no fue que con esa megadeuda que tomaron generaron políticas de producción para todas y todos los argentinos. No, se la llevaron ellos. Y como bien te decía, me parece que nosotros tenemos que seguir haciendo este camino,
que nos propuso el presidente a todas y todos los argentinos, que es introducir reformas, mejoras al Poder Judicial. Este fallo de la Corte Suprema no es nada más ni nada menos, yo decía también, una reacción corporativa, si se quiere, de algunos elementos del Poder Judicial a todos los proyectos de reformas que viene impulsando el gobierno. A ver, cuando Alberto Fernández, cuando el presidente asumió el 10 de diciembre de 2019, él mismo en aquella asamblea de Asunción se comprometía con todos los argentinos a que no hubiese nunca más en la Argentina una justicia que se dedicara a perseguir según los vientos políticos de ocasión. Quizás hay algunos jueces que quieran seguir funcionando como durante el macrismo y por eso están tan nerviosos. Por eso más que nunca nosotros tenemos que seguir motorizando todos estos proyectos que tienen que ver con mejorar el servicio de justicia para todos y todos los argentinos. Ahora, Soria, ¿es posible avanzar con estos proyectos? Digo, la reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público está trabada, también el reordenamiento de la justicia federal y esta propuesta de crear un tribunal intermedio, un tribunal de garantías, una instancia previa a la Corte Suprema, bueno, también aparece como trabado. Digo porque la oposición ve todos estos proyectos que para el gobierno es un avance para democratizar la justicia, la oposición los ve como un avance por sobre la independencia del Poder Judicial. Sí, tampoco se quieren juntar a votar o analizar, debatir en el Congreso de la Nación, que es donde deben darse todas estas reformas que bien mencionabas vos. Tampoco se quieren juntar a sancionar una ley, por ejemplo, para suspender las PASO, por ejemplo. Tampoco se quieren juntar para debatir y analizar mejoras a la ley de biodiesel. Tampoco se quieren juntar ni siquiera a convalidar el nuevo calendario parlamentario respecto de las restricciones, extender la presencialidad remota en las sesiones del Congreso de la Nación. Claramente hay una obstrucción por parte de unos irresponsables que hoy están en la oposición, ¿no? Fueron irresponsables durante 4 años en el manejo de la Argentina, del gobierno, y ahora son cada vez más irresponsables de la oposición. Nosotros tenemos que seguir buscando los consensos para lograr no solamente aprobar todas estas reformas para devolverle el prestigio que le robaron también al Poder Judicial, sino seguir avanzando con todo el calendario de leyes que tenemos que sancionar en el Congreso. Y eso es lo que estamos tratando de lograr. Ministro, usted calificaba el fallo de la Corte Suprema como una reacción ciertamente corporativa de la Corte ante un escenario que tiene que ver con la reforma judicial. En 2003, ante una reacción también corporativa de la Corte de entonces, presidida por el difunto Julio Nazareno, en aquel entonces tenía que ver con corralito, corralón y especificación, hubo un proceso que inició el entonces presidente Néstor Kirchner que terminó con la reforma de esa Corte Suprema y con el alumbramiento de una corte de lujo, como fue la que sucedió a aquella de la mayoría automática. ¿Es imposible imaginar un escenario similar en estas circunstancias? Me encanta este gran ejemplo que le traes a todos los televidentes de la televisión pública, el recuerdo de nuestra historia de aquel 2003 con Néstor Kirchner. Pero lamentablemente hoy el contexto es totalmente diferente. Tenemos este contexto, esta coyuntura en la que nos tenemos que mover, no solamente la Argentina, sino todos los países del mundo. Con un agravante. Digo que este contexto es el de la pandemia a nivel global. Esta es la realidad. Una pandemia que azota al mundo, que cambió los planes, no del gobierno de la Argentina, de todos los gobiernos del mundo. Cuando uno ve que en Alemania se suspenden las clases, en Inglaterra, en España, en todos los países, en todos los continentes, ante las olas de contagios se suspenden las clases. El mundo cambió. Las prioridades de los gobiernos cambiaron. Con un agravante, en la Argentina, a diferencia de esos vientos del sur que soplaban en el 2003, que nos contagió a todos los argentinos, hoy además de la pandemia, tenemos que hacernos cargo desde nuestro gobierno de la devastación que generó Mauricio Macri en 4 años. Nos endeudó como nunca antes en la historia, ni siquiera en la peor pesadilla de 1976, el gobierno de facto, nos endeudaron como lo hicieron estos irresponsables. Es decir, a ese virus que fue el macrismo durante 4 años, que nos dejó de rodillas a la Argentina, a eso se sumó la pandemia a nivel global. Es diferente la coyuntura. Creo y soy un convencido que este ejemplo que traes del recuerdo sirve
para saber qué es lo que tenemos que hacer con algunos elementos de la justicia que no quieren ayornarse, que no quieren constituir un poder del Estado mejor. El 86% de los ciudadanos argentinos descree del buen funcionamiento del Poder Judicial. Y cuando tenemos un gobierno y un presidente que quiere sacar leyes para cambiar ese funcionamiento y devolverle el prestigio que le robaron al Poder Judicial, solamente encontramos trabas. Pero no es todo el Poder Judicial, son algunos elementos, algunos personajes, no más de un puñado de jueces y fiscales. Ministro, permítame decirle que el descreimiento muchas veces está relacionado justamente con los tiempos, ¿no? Los tiempos de la justicia en fallar respecto a determinadas circunstancias. Pero le quería hacer otra consulta. En los últimos días, quienes estarán al frente de las mesas para los futuros comicios de las PASO y luego las legislativas, han planteado la necesidad de ser vacunados contra la COVID para poder enfrentar justamente esas responsabilidades que tendrán en las mesas de votación. La Cámara Nacional Electoral ha hecho el pedido pertinente. ¿Hay algún tipo de respuesta? Bueno, en todo lo que tenga que ver el manejo electoral, interviene desde ya el Ministerio del Interior, no el Ministerio de Justicia. Sin embargo, estoy al tanto del pedido que han hecho los miembros de la Cámara Nacional Electoral y, a ver, no es desacertado. Imagínense un presidente de mesa que en una PASO o en una general en el mes de octubre, en el medio de esta segunda ola, tenga que recibir y tomar los datos y el voto, obviamente, a 300 personas a lo largo de la jornada. Es absolutamente entendible que ese personal que va a estar ocupando esa labor tan importante esté vacunado, ¿no? Tanto como la fuerza de seguridad, tanto como los médicos, tanto como los docentes, como todos los que intervengan y tengan algún funcionamiento esencial en el Estado. Ministro Soria, muchísimas gracias por esta entrevista con la televisión pública. No, gracias a ustedes. Y lo dejamos